amigos, aquí estamos en este tercer y último bloque de encuestas y análisis. Hoy el primer programa de este ciclo departamental. Tenemos el valioso aporte y la visita de Eber da Rosa. Obviamente él, ya lo hemos presentado, va a ser candidato a intendente por tercera vez en el departamento de Tacuarembó. Pero tenemos que contar un poco para qué. ¿Cómo está Tacuarembó? ¿Qué es lo que falta hacer? ¿Está todo hecho? Siempre hay desafíos, obviamente, y la gente siempre tiene demanda porque además hay que venir modernizando el país y a su vez al departamento. Y un último comentario que me quedó del anterior bloque. Para la mayoría de la gente en el interior es mucho más importante la elección del intendente y ahora de los alcaldes, sin duda, que la elección de un diputado o de un senador. O del presidente de la República, perdón. O hasta inclusive del presidente de la República. Usted encuentra en una elección departamental una motivación que no la encuentra a veces para las elecciones de octubre. Yo que trabajé en las elecciones nacionales y trabajé por un candidato a diputado que además fue electo en Tacuarembó, de manera que a mí, a veces cuando algún dirigente nacional dice que los intendentes no se hacen la plancha, en lo que me compete ese palo no es para mi asado, ¿no? Para mi gallinero. Pero la gente se yo lo apasiona, recibía mensajes o planteos de gente, de ciudadanos que decían, no, mirá, ahora déjame quieto, pero en mayo estamos. Claro. Es decir, hay otra motivación, porque la gente en el fondo tiene una percepción de que las cosas a nivel nacional ya no dependen mucho de determinadas decisiones a nivel local o a nivel del ciudadano. Yo recuerdo que en el año 1982, 1981, de 82 creo que habían pasado las internas, Wilson Ferreira Aldunate vino a dar una charla, no podía entrar al Uruguay, y vino a dar una conferencia, una charla en Porto Alegre, en la Asamblea Estadual del Estado de Río Grande do Sul. Y entre muchos conceptos y muchas cosas que dijo, muchos uruguayos que fuimos a escucharlo, dijo una cosa que a mí me quedó siempre presente dentro de esos análisis que hacía Wilson. Y él decía que la globalización, claro, él venía con una percepción europea que nosotros no alcanzábamos. Todavía en esa época no la teníamos. Para nosotros hablarnos de globalización en el 81, 82 era hablar de cosas raras. Él venía ya con una visión europea, con una visión propia de Europa. Y allí él decía, los ciudadanos sienten que gravitan más, que inciden más en los temas locales que en los temas nacionales, porque se dan cuenta cada vez más que los temas nacionales dependen más de determinadas circunstancias o contingencias a nivel internacional que de lo que pasa por la decisión propia a nivel local o a nivel nacional. Es decir, hoy incide más que caiga el precio del barril del petróleo, por ejemplo, o que el precio de la carne suba en el mercado internacional, o que haya nuevos mercados para la soja, incide mucho más eso que las decisiones que se toman a nivel local. No quiero decir con esto que si las decisiones son equivocadas a nivel local, obviamente que las cosas van mal. Pero es evidente que ese marco internacional condiciona fuertemente en un 75% las posibilidades y las realidades de cada país. Y si eso es así en países como Brasil o como Argentina, que dejamos para nosotros, que somos los más chiquitos de la región. Exactamente, es así en Europa. No deja de ser así en Estados Unidos. Los gobiernos nacionales cada vez son más administradores de circunstancias internacionales. Exactamente. Pueden ser buenos o malos administradores, ahí viene el asunto. No creamos que no importa, ¿verdad? Uno puede ser un buen administrador o un mal administrador. Pero lo local importa cada vez más. Claro. Tacuarembó. Porque el ciudadano siente que lo que le va a pasar a él o los problemas que él va a tener que vivir diariamente van a depender mucho. En ese aspecto sí su voluntad va a incidir más en las posibilidades de que las cosas se den de una u otra manera
que en lo nacional, donde las cosas dependen de otras realidades y de otro contexto que el ciudadano no controla. Y eso es lo que Wilson Ferreira decía en aquella época, expresión que yo no entendí mucho cuando él lo dijo en aquel momento, pero después con los años, por supuesto que lo entendí y comprendí. Siempre se habló del intendente municipal de, lo cual ubicaba al intendente, en la denominación, como una persona responsable de los temas del municipio. En realidad no era así, porque el intendente originalmente era el jefe político. Claro. Era el jefe departamental. Y siempre la gente lo sintió. Y lo sigue sintiendo. Por eso, siempre lo sintió y lo sigue sintiendo así. Por eso que esta reforma en ese sentido va a una cosa más real. Hoy el intendente es el intendente departamental. Sí. O sea, si el jefe político, el departamento. Yo insisto en que hoy en día la expresión es... Y hay alcaldes que se encargan de lo municipal. Claro. Yo insisto... Paso de los Toros, creo que tiene alcalde, ¿no? Paso de los Toros tiene alcalde, San Gregorio tiene alcalde. Villancina ahora va a tener alcalde. Y el tema, yo insisto siempre en que la visión es departamental, por eso la expresión a veces me rechina que se siga usando la expresión intendencia municipal de, creo que la expresión correcta hoy es intendencia departamental de tal departamento, porque además el intendente tiene que ser una especie de coordinador general, tiene que ser alguien que vea o que actúe con una visión global del departamento en función de las distintas realidades que tiene en los departamentos. Y más en un departamento como Tacuarembó, en donde, obviamente, si lo comparamos poblacionalmente con Montevideo, no da ni para comparar, ¿no? Una población de 1 millón de habitantes, 1,5 millones de habitantes, creo que ahora un poco menos, pero cerca de 1.345.000. Con respecto a una población de 96.000 habitantes, más o menos, evidentemente no se puede ni comparar. Pero territorialmente, Montevideo es una cosita así al lado de lo que es la dimensión del departamento de Tacuarembó, donde muchas veces los centros poblados, las distintas poblaciones o localidades están distanciadas por 120, 150 kilómetros de la capital departamental. Entonces eso hay que interpretarlo, hay que entenderlo. Yo muchas veces utilizaba la expresión cuando era intendente de que, sobre todo cuando iba a lugares como Paso de los Toros, de que no venía a decidir o a resolver, sino que venía a coordinar, porque hay que respetar las fuerzas locales, la identidad local y la energía local. Pero igualmente el tamaño de Tacuarembó hace que la caminería, las carreteras... Por supuesto, ese es un gran tema. ¿No? Ese es un gran tema. Ese es un tema que evidentemente ha tomado mayor dimensión, mayor gravitación que cuando yo era intendente en aquellos años, porque en aquellos años la forestación recién comenzaba. No se necesitaban eran los primeros camiones. Ahora te encontrás con una realidad muy distinta. Ahora hay una realidad donde están saliendo camiones y camiones y camiones todos los días. Entonces hay que buscar formas, hay que buscar criterios, no solamente con el esfuerzo y la participación de la Intendencia, sino buscando también la asociación, la coordinación con esas empresas privadas que trabajan en el tema de forestación para tratar de encontrar solución a los problemas de caminería, los logísticos que son claves. Que son claves. Hay todo un problema también de puentes. Bueno, una cosa es soportar, tener toda una estructura de puentes. Que un camión cargado de árboles. Con puentes que hoy tienen que soportar pasajes de camiones de porte muy grande todo el tiempo. Entonces, todo eso va mostrando realidades distintas, cambios en la sociedad. Y por el otro lado, un proceso que yo siempre digo que para mí ha sido uno de los procesos más dramáticos del Uruguay, proceso crítico que no arranca ahora, es un proceso que viene desde la década del 50, en el que en el Uruguay ha habido progresivamente un éxodo de población de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Entonces tenemos menos población en las zonas rurales, cada vez pueblitos o lugares que antes tenían determinada concentración de población, hoy en algunos casos no existen, o quedan pequeños caseríos nada más. Y por el otro lado han crecido las estructuras urbanas, no solamente la estructura de la capital departamental, obviamente, sino también las estructuras de las villas y pueblos y ciudades
donde la gente se va concentrando, es decir, la gente va buscando estar cada vez más cerca de los servicios, estar más cerca de la escuela, del liceo para los hijos, de la UTU, de las oficinas públicas, del transporte, de la policlínica, en fin, todo eso evidentemente ha ido generando un proceso de nucleamiento, digamos, a nivel que va en el sentido inverso de la descentralización que se Por supuesto, absolutamente. Y además, nosotros en el norte lo conocemos eso históricamente, siempre la válvula de escape para la sociedad en gran medida ha sido la migración de población hacia Montevideo. Es decir, todo aquel que en general dice no encuentro oportunidades, no encuentro posibilidades, lo tradicional es me voy para Montevideo. Y eso es lo que hace compleja la realidad de Montevideo. ¿Seguro? Que uno muchas veces, cuando habla de estas cosas, hay gente que entiende que uno está planteando el tema en términos de antinomia, de interior contra Montevideo, ¿no? Y no es interior contra Montevideo, es a favor de todos, porque el problema de concentración poblacional que el país ha venido teniendo va generando en la sociedad montevideana una realidad cada vez más difícil de manejar, cada vez más compleja, ¿tá? En donde se da esa situación además que la he leído en el trabajo, no me acuerdo qué sociólogo hace un tiempo, que decía que vemos la realidad de una ciudad en donde en determinadas zonas de la ciudad se transita, se camina y se vive como en París o en Roma, y a 30, 40 cuadras se anda y se vive en una ciudad como si fuera Centroamérica, sí, o si fuera una ciudad de Nigeria. Pero Montevideo es dramático. Entonces, esos problemas, obviamente yo no quiero entrar en la temática montevideana porque no es mi competencia en este caso como candidato, pero digo que eso todo es reflejo de un proceso, ¿tá? En un país en donde el 70% de lo que el país exporta, de la riqueza que entra en el país, es o proviene originariamente de la tierra, y apenas un 5%, un 6% de la población total del país está hoy efectivamente afincada en el medio rural. El 72% el año pasado, el año pasado no tengo los datos, el otro año, 72% de las exportaciones son de origen del sector primario. Exactamente. O sea, digo, esto sigue siendo, ojo, hay una agroindustria que también se ha desarrollado, pero yo quería volver a un tema que es lo municipal y lo que yo digo el jefe político. En lo municipal la gente dice, poneme luces, más semáforos, arreglame el tránsito, las calles. Forma parte de la... Forma parte, ¿verdad? Inevitable, lógica, y está en la demanda de la gente, esta ciudad está sucia, Pero, en el interior del país, yo creo que Montevideo es un capítulo aparte, pero no nos metemos hoy, en el interior del país, un intendente hoy tiene que también preocuparse de que ahí vengan inversores. Sí, claro. ¿Verdad? El tema no es que yo te arregle las luces, semáforos y te asfalte. Claro. Yo necesito que se radiquen capitales en el departamento porque eso genera empleo, me evita la migración, más consumo, mejor están los comercios, bueno, no te voy a contar a vos, toda la red que supone lo que reconozcamos los Chiruchi y Son San José. Sí. La radicación de industrias y de inversores en el departamento de San José con determinadas características, ¿cierto? No perdió población rural, no. Y le dio una vida a ese departamento. Eso es más difícil, bastante más difícil en el norte. En el norte, claro. Porque cuando un inversor piensa en hacer una inversión, bueno, una de las cosas que mira son los costos que va a tener. Y una cosa es tener un costo de flete de 50 kilómetros, 60 kilómetros al puerto de Montevideo o al aeropuerto de Carrasco, o simplemente a los centros administrativos de decisión de gobierno del país, y otra cosa es estar a 400, 500 kilómetros, que obviamente marcan una diferencia. Sí. Eso, es decir, por ejemplo, hay zonas del departamento que se han visto beneficiadas por el desarrollo de la forestación, porque eso ha traído como consecuencia
si bien es cierto, ha agravado el problema del despoblamiento rural, por un lado, Claro. por el otro lado, ha venido a radicar o a generar inversiones en la madera, en la industria de la madera, que ocupan fuente de trabajo en la ciudad. Porque si no, la ciudad se va concentrando, que es el problema histórico que generalmente hemos tenido. Una gran concentración, cada vez más gente, y después laboralmente, ¿cómo se arregla el tema? ¿Ah? Y entonces ahí viene el famoso tema de la presión Exacto. sobre la intendencia, porque la intendencia se la ve como una fuente de trabajo, ¿tá? Exacto. Y yo siempre, como siempre digo, sí, es una fuente de trabajo, está todo bárbaro, pero los sueldos hay que pagarlos. Sí. ¿Ah? El, pagan Estado, impuestos. el Estado siempre fue la salida a los problemas. Pero tú decías una cosa acá bien importante, yo creo, para este Uruguay mirando para adelante, con los problemas de hoy. Sí, bueno, una industria instalarse a 400 kilómetros, 500 kilómetros de un puerto, tiene costos de flete altísimos. Te oye un europeo, se mata de la risa. Te oye un norteamericano, no se ríe, te queda mirando. El tema sigue siendo la infraestructura. Tú sabes que, hay estudios que demuestran que se bajaría el costo del transporte carretero un 48% si tuviéramos buenas carreteras. Claro. Sí. ¿Cuál es el problema? Si yo hacer esos 400 kilómetros con un camión cargado de granos, cargado de árboles o de lo que sea, tengo que ir a 40 kilómetros por hora. Claro. Bueno, eso me llevó toda una jornada de trabajo, claro. pero además me metí en pozos, Claro. No, esta conversación ya claro. Esto de que los 100 kilómetros adentro de Uruguay me salen más caro que los 20.000 desde China. Exactamente. Claro. Bueno, sí, pero es una conversación que increíblemente, con todo lo que se ha gastado en estos 10 años, el 54% de las rutas nacionales, no hablemos del resto, no son transitables para carga pesada. Está. Porque tenemos la interbalnearia, o la ruta 1, que son autopistas, pero Es eso la que otra tenemos, cara del Uruguay. es la otra cara del pero Uruguay. esa ruta 1 debería ser la ruta 5, ¿verdad? En donde un camión pudiera venir a 100 kilómetros por hora, cargado. Hay tres rutas Entonces, que son eso me centrales. abarata. Hay tres rutas que son centrales en el esquema del Uruguay, en un país centralizado como es el Uruguay. Sigo siendo... Exacto. Donde todos los caminos conducen a Conducen Roma. a Roma. ¿Ah? Pero que son la ruta 5, la ruta 3 y la ruta 8. Es decir, esas son tres rutas que son, Exacto. cardinales, que son Exacto, fundamentales en el transporte. Norte, litoral, este. Exactamente. Es absolutamente central ese aspecto. Y eso naturalmente incide, pero claro, bueno, ahí volvemos a un problema que cada vez es mayor, que es que como consecuencia de que tenemos que administrar una situación en la que hay más concentración de población en la capital del país, tenemos que destinar más recursos para mancar de alguna manera esa situación. ¿Qué hemos hecho con el Río Negro para trasladar árboles por el Río Negro? ¿No? Un país muy poco. Nada. Un país lleno de ríos. Se nos fue el tiempo. Sí, Pero- claro, porque estas cosas dan... Sí, nosotros podíamos hablar horas con Ever, pero bueno, la intendencia está bien, la finanza, el presupuesto, Sí. no hay déficit. No, la intendencia está bien financieramente. Obviamente que ha habido una muy buena gestión administrativa, financiera del intendente Ezquerra y que además ha aprovechado, tiempos que han sido muy... ¿Cuántos digamos, candidatos, más. ¿Cuántos candidatos va a llevar el Partido Nacional? Acá la convención proclamó dos candidatos. Por un lado estoy yo y por el otro lado está el doctor Alfredo de Matos, que es un cirujano de mucha trayectoria, de muchos años en Tacuarembó, que es apoyado por Sergio Chiesa y por otros dirigentes del partido. Ajá. Es decir, que nosotros siempre tratamos de buscar que hayan candidaturas más o menos competitivas, ¿no? Seguro. Más o menos fuertes dentro del partido. Eso es bueno, Y siempre eso bueno. es lo que naturalmente vamos a vivir seguramente en estas El elecciones. principal adversario, candidato del Frente Amplio. Bueno, Según sí, hoy lo ves, sin obvio. meterte en Si tiendas uno ajenas. mira, ahí volvemos a lo que hoy decíamos, hasta qué punto arrastra lo nacional, Exacto. lo departamental.
Yo me encuentro todos los días con gente que viene y me dice, mirá que yo voté al MPP, no tuve, pero ahora te voy a votar a vos. Y créele. Sí. Ahora, claro, no sé de los otros, a lo mejor también hay algunos que dicen, no, mirá que yo voté al MPP y ahora voy a volver a votar, ¿no? Sí. ¿Qué es la figura del Frente? Todo eso ahí. El Frente tiene varios dirigentes que son figuras, en algunos casos, que ya han sido diputados. No hay, digamos, una figura de un peso electoral muy fuerte, ¿no? Por eso a veces alguien cuando dicen, sí, bueno, la incidencia de Mujica, sí, bueno, está, pero Mujica en la elección departamental no va a ser candidato ni a intendente ni a edil departamental. Exactamente. ¿Ah? Entonces, esa es la gran diferencia. Obviamente que Mujica se ha transformado en un caudillo, yo lo digo siempre. A mí que me gusta analizar estas cosas un poco con una visión objetiva, más allá de subjetivismo partidario, digo que Mujica emergió de estas últimas elecciones claramente como un caudillo, a la vieja usanza uruguaya, como los caudillos de los años 50. ¿Ah? Y logró en buena medida que determinados sectores que el Frente perdió como adhesión electoral en esta última elección, él logró compensarlo con la inclusión de sectores que antes no votaban. Por ejemplo, determinadas zonas rurales. Hay circuitos rurales donde usted miraba hace elecciones anteriores y el Frente registraba 20 votos, 25 votos. En esta elección registraba 80 votos, 90 votos. Es decir, ese es el efecto esencialmente de Mujica. Pero vuelvo a repetir, Mujica no es candidato ni a intendente ni a edil departamental en las elecciones departamentales. Te agradecemos particularmente tu visita hoy en el primer programa de 2015 y esperemos volver a verte. No te digo en este ciclo porque hay tantos candidatos a intendente que seguramente no vamos a tener opción, pero sí, capaz que pasada la elección, para analizar qué fue lo que pasó a nivel nacional, capaz que te invitamos como buen analista político que lo sos. ¿Cómo no? Muy bien, Mucho gusto. un gusto. Juan Carlos, nos resta invitar a la gente para la semana que viene. Para la semana que viene. Seguimos con las departamentales, seguimos con candidatos a intendentes. Vamos a empezar ya en la modalidad de dos candidatos de distintos departamentos. No vamos a traer rivales a que se peleen. Y bueno, tendremos el escribano de Grosso y a Ricardo Rachetti. Ricardo Rachetti, candidato a partido. Esta novedad del Partido Colorado. Río Negro y Montevideo. Río Negro y Montevideo. Ya saben, amigos, el próximo martes a las 23 horas por el canal 21 de Montecable, por todas las repetidoras a lo largo y ancho del país, encuestas y análisis. Los esperamos. Chao, gracias.